de los viajes que él empezó a hacer a partir del diagnóstico. La curaduría yo la comencé con un viaje, ¿no? O sea, con las fotos que él tenía donde el señor tenía que cargar con Irán. ¿Qué es lo que trae? Las cajas de diálisis. Bolsas de diálisis, cajas de diálisis. Y tenía que cargar con todo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, el señor tuvo por instinto viajar más a partir del diagnóstico, cosa que es algo profundamente humano, ¿no? El querer abrazar todo de la existencia, sabiendo que hay algo que, pues, Claro. que no avanza. Y bueno, lo decidí en trípticos para generar pequeñas historias en donde aquí está el señor solo, que está acostado. A mí me gusta mucho este juego y de hecho está en la cuando hemos estado enfermos, hasta de una simple gripa, si encontramos pues no hay descanso, ¿verdad? Hay mucha cama, pero no hay descanso. Esta movilidad dentro de la misma habitación. Aquí lo que tiene Irán en sus fotografías, y lo van a poder observar en las fichas técnicas, es que las fotografías fueron tomadas en distintas ciudades de aquí de México, ¿no? El tercer tríptico es su mamá en estas tres fases del cuidado del enfermo, ¿no? Aquí en Cancún, en Saltillo y aquí en Torreón. Y es este juego, el movimiento de figuras en donde de pie, sentados y acostados, como una escala hacia abajo. Se remata con esta imagen y es un retrato tal cual expreso, hecho como los retratos de antes, ¿no? En la cocina en peñón blanco. De este lado tenemos, bueno, la cédula, donde a grandes rasgos digo otras cosas. Hola. Esta fotografía fue puesta aquí porque, hablando del viaje, ¿no? ¿Qué es la muerte sin un viaje? La aventura más grande, a la que todos le tenemos miedo, pero pues nadie se regresa. Y este paralelismo del Señor desplazándose de un lugar a otro da pie a la médula de la exposición, que es este desplazamiento del Señor en todos lados, e Irán con su cámara jugando alrededor de él, tomándole las fotografías así. En estas últimas 6 fotografías vemos ya a Irán con él en un ejercicio de integración de la persona, en donde él ya se asimila junto a su padre. Es muy difícil hacer esto, ¿eh? No sé si alguien lo haya hecho con sus padres. Yo no, mi papá se fue ya también en limpio, yo casi no me conozco con él más que las de las escuelas. Pero hacer esto con tu padre, estás rompiendo límites que te ayudan a hacer otras cosas y ver la vida de otra manera. ¿Por qué? Porque el estar en estas condiciones y además bajo la cámara, que la cámara es intimidante, a Irán, además del ejercicio de haber vivido la experiencia médica con su papá, lo que lo ayudaron estas imágenes fue a integrar su propio yo ante él, frente a él. El acomodo pues es muy simple, ¿no? Lo que hice fue como un striptease al revés, ¿no? Sin ropa, me sombro sin ropa, aquí al costado, y aquí en esta parte, en esta fotografía, me gustó muchísimo la manera en la que está su papá de pie, e Irán está en una condición como de niño. Esta es una postura como muy infantil, a diferencia de las otras donde está sentado. Tiene muchísimo que ver a la hora de tomar fotos cómo se acomoda la gente, ¿eh? Es el estado de jerarquías en donde se ve quién es el bueno y quién manda y quién no, ¿verdad? Se cierra esta exposición con esta fotografía para dar paso a esta imagen que se me hace sumamente preciosa, ¿no? Hablando de esa idea que tenía Irán, que nunca se había tomado fotos con su papá. Cuando le dije, búscale, ahí debajo de las cajas de la cama, ahí tenemos 2 fotos perdidas. Encontré esta fotografía y me pareció sumamente hermosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando, bueno, quien sea católico, el día de la primera comunión como niño es muy importante, ¿no? Y sobre todo, su papá. Por aquí había otro, pero bueno. Irán viendo la cámara y su papá no está viendo la cámara, como en algunas de las fotografías de aquí también. Exacto. Cierra
con esta fotografía de niño, lo que decía Patricia, como el cierre de un ciclo, porque esta exposición no se podía cerrar de una manera triste, porque ya sabemos cuál fue el desenlace del Señor, ¿no? El desenlace que lo vamos a tener cualquiera. Yo quería terminar esta exposición con una imagen de nostalgia y sobre todo un Irán con unos ojos abiertos de fotógrafo, de que quiere ver todo el mundo en un momento, y sobre todo esta complicidad del padre de rancho, porque mi papá también era de rancho, de que no te toco, a que puedes. Una distancia física, pero el amor se ve. Entonces, pues en grandes rasgos esta es la exhibición de Irán. ¿Y esta? Y esta fotografía, cuando me decía Irán que quería una foto para el flyer, de esas le digo, no, vamos a jugar con esto mismo, con las fotos de archivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que habemos hijos que estamos condicionados para cuidar a nuestros padres hasta su vejez, hasta su muerte, ¿no? Yo soy un ellos. Y curiosamente, en esta fotografía, además del lenguaje figurativo, en donde se derrama la familia a partir del patriarca, de la cabeza que es el papá, luego tu mamá haciendo muecas de algún chiste, y al final está Irán volteando con este mismo ímpetu a la cámara. O sea, no le tenía miedo a la cámara Irán, como luego mucha gente sí la llega a tener, ¿no? Me gustó mucho esta, hablando de lo mismo, ¿no? Porque estábamos hablando de una persona que ya no está, de un proceso muy doloroso, y esto viene complementando el discurso curatorial, pero también su discurso interior de Irán, de estar exhibiendo este trabajo ante ustedes, ¿no? No es fácil hacer este tipo de exhibiciones. ¿Por qué? Porque empiezan los cuestionamientos a partir de ahora, ¿no? Cada que te pregunte le tendrás que contestar a las personas. Pero sobre todo, me da mucho gusto que Irán es tu primera exposición esta, ¿verdad? Sí, colectiva aquí, sí. Digo, Pero individual aquí, sí. Porque es un buen muchacho, hizo la tarea, es que hizo la tarea. O sea, a mí me desespera trabajar con gente huevona, por una palabra. Irán sí le pedía las cosas, se las hacía. Le decía una cosa y las hacía. Y ese es un resultado maravilloso de esa obediencia. Y sobre todo de la comunicación que tuvimos durante pues, unas 4 o 5 veces que nos fuimos a platicar, y en donde él prácticamente pues, me contó su experiencia aterradora, porque es la experiencia. Además, esta es otra exhibición. Bueno, el otro contexto de esta exhibición es la pandemia, ¿eh? Se nos olvida un poco, es parte de la negación colectiva de que no me quiero acordar, pero bueno, en el texto aparece su papá cierra el ciclo en plena pandemia del 2020. Entonces estamos hablando de todo un proceso que vivió muchísima gente en el mundo. Creo que van a empezar a salir las propuestas, porque es difícil revisar estos archivos. A mí no me gusta ver fotos de mi papá, eso que ya tiene 4 años también. Pero bueno, espero y me den la lectura que ustedes quieran, y pues cualquier pregunta se van a poner.